Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos cordialmente al doctor Juan Carlos Solines, que como ya dijimos, es un abogado especializado en temas de tecnología y telecomunicaciones. Y dentro de las opciones que baraja el gobierno nacional para elaborar la reforma tributaria, que fue, desde mi punto de vista, dispuesta por el Fondo Monetario Internacional, se contemplaría, y eso es lo que se está debatiendo, ¿no? Cobrar impuestos a servicios digitales. Dentro de este acuerdo que mantiene el país con el MFI, se plantea subir la recaudación tributaria más o menos en el 1.5% del PIB para el siguiente año, por concepto de, por ejemplo, gravar al uso de plataformas como Netflix, Spotify o Uber. Esa justamente es la preocupación que nos convoca para dialogar con usted, doctor. Bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Gracias, Washington. Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Sí, efectivamente, se ha hecho el anuncio. Me parece que a veces es imprudente anunciar algo que tenga que ver con tributos cuando no se tiene claramente definido lo que se va a hacer, porque genera inquietud tanto en consumidores como en actores económicos que no saben a quién se les va a imponer tributos, y entonces eso genera un poco de incertidumbre, que nunca es buena en la economía. En todo caso, yo empezaré diciendo que no sé si necesariamente sea solamente respuesta al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En un reciente estudio de la CEPAL, justamente se estaba impulsando un debate regional sobre la tributación de la economía digital. Es decir, los países de la región tienen una agenda, la llamada 2030, y de acuerdo a la CEPAL, la carga tributaria en la región es bastante baja para financiar esa agenda 2030 y otros requerimientos de desarrollo. De allí que la carga tributaria tiene que, digamos, replantearse, pero claro, esa discusión no puede caer meramente en la práctica de recaudatoria, ¿no? De cómo recaudo más impuestos a tontas y a ciegas, ¿no? Tiene que ser un tema, si es que se va a replantear una estructura de recaudación tributaria en donde se creen más impuestos, se modifiquen los que ya existen, se eliminen algunos, tiene que ser planteada en base a un criterio, de redistribución de la riqueza, en base a un criterio de progresividad en el impuesto, es decir, que los que más tienen más paguen, ¿no? Ese tipo de principios deben guiar una propuesta tributaria y no decir, a ver, ¿a quién le podemos cargar impuestos? ¿A quién le caemos más Exacto. o menos? Como se dice coloquialmente. Hace un par de décadas comenzó a caerles a la industria del cigarrillo, porque supuestamente era malo para la salud, a las bebidas alcohólicas, últimamente a las gaseosas, ¿no? A todo lo que... Entonces, yo creo que eso no tiene detrás un nuevo paradigma de cómo va a ser la estructura recaudatoria. Y ahora, con este fenómeno de la revolución digital, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que entender claramente cómo funciona y en qué consiste esa revolución digital, cuáles son los modelos de negocio detrás de cada uno de estos servicios digitales, para poder saber de qué forma se puede imponer eventualmente tributos. Por eso pienso yo que fue una declaración desafortunada, tal vez apresurada. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de imponer tributos a Netflix que imponer tributos a Uber o a Spotify o a Airbnb, que es sistema de alojamiento, ¿no? Cada uno pertenece a mercados distintos. Y son empresas que tienen poderes inclusive diferenciados, empresas, ¿no? Empresas que ni siquiera tienen presencia física aquí en el Ecuador. Así es. ¿No? Entonces, cuando hablamos de tributos, primero tenemos que definir qué tipo de tributo. ¿Es un tributo dirigido al consumo, o sea, un impuesto al valor, impuesto de valor agregado, el se IVA? Entendería que por ahí va la cosa. O puede ser también por el impuesto uso a la renta. Impuesto a la renta. O sea, el dinero que ganan estas empresas extraído de los ecuatorianos, sí tienen que pagar un porcentaje que luego podrían revertirle al costo del uso del servicio, claro. También. Siempre el usuario se verá afectado. Claro, entonces es el tema. Pero como es un tema un poco más complejo, porque no es, por ejemplo, la minera o la petrolera, que dice, yo voy a explotar un recurso y el Estado me va a cobrar un porcentaje de esa riqueza que se extrae, ¿no? Aquí, por ejemplo, para llegar a estos servicios, llegan a nuestros hogares, se utiliza también un recurso natural, que es el espectro radioeléctrico.
¿no es cierto? Porque los servicios de Internet nos llegan a través de espectro radioeléctrico o a través de licencias autorizadas por el Estado, ¿no? Pero estas empresas digitales, estas plataformas, tienen una naturaleza absolutamente distinta, ¿no? Porque, como digo, inclusive uno de los elementos fundamentales para imponer tributos es la presencia física. Uno tiene que sacar inclusive un número de RUC para poder retener el impuesto y luego entregarlo al Estado. Entonces, ¿cómo se haría eso? ¿No? Hay experiencias ya en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Chile, que ya se cobra el 19% del IVA a estas plataformas. En Chile se está analizando la posibilidad de cobrar. ¿Se está analizando? Se está analizando. Donde ya existen impuestos, es en Argentina, en Uruguay y en Colombia. ¿Sobre este mismo porcentaje? ¿Sobre el IVA? Sobre el IVA, exacto, el IVA. Ya. Me parece que hay dos países, me parece que es México y algún otro, que están analizando un impuesto a la renta. Ya. El impuesto a la renta. Pero en ambos casos, tanto IVA como renta, requieren de, digamos, un análisis plataforma por plataforma. Algunos países, por ejemplo, que decidieron cobrar, estos que menciono, Colombia, Argentina, Uruguay, que decidieron cobrar IVA a las plataformas digitales, lo hicieron a través de los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Las tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Las tarjetas de crédito que no paga esos servicios. Entonces, como no tienen presencia física, por ejemplo, aquí en Ecuador no tiene presencia física Netflix, no tiene presencia física Spotify. No. Entonces, cuando uno ingresa la tarjeta, ahí el banco debería ser el encargado de retener el IVA. Pero también debemos recordar que, a diferencia de Colombia, a diferencia de Argentina, en el Ecuador los ecuatorianos ya estamos pagando el impuesto a la salida de capitales, a la salida de divisas. El ISD. El ISD. Entonces ya estamos pagando un 5% por los pagos que se hacen al exterior. Claro. Entonces hay que analizar todo el contexto. Hay que analizar todo el contexto porque nosotros ya estamos pagando. Una economía dolarizada. Exactamente, nosotros ya estamos pagando un impuesto. Mucho más caros. Habría que ver cuál es el impuesto real, ¿no? Y rectifico. Sí, en Chile. En Chile se va a comenzar a cobrar. En agosto de 2017 el Ejecutivo envió un proyecto de ley de reforma tributaria en la que se crea el impuesto a los servicios digitales. Y lo que no creo es que todavía no está operando, pero es de 19%, efectivamente. 19% del IVA. Pero, por ejemplo, en Argentina se lo hace a través de los parámetros de la dirección IP que utiliza el consumidor en este caso, para determinar, o la tarjeta SIM del teléfono, ¿no? Para determinar quién es la persona, el usuario final que está utilizando estos servicios. Un descuento automático. Y la aplicación de la tasa es del 21%, ¿no? Que en 4 meses le permitió a Argentina, que es una economía mucho más grande que la ecuatoriana, recaudar alrededor de 19 millones de dólares. En Ecuador, de acuerdo a la propia CEPAL... 19.000 millones debe haber sido, ¿no? No, 19 millones. De acuerdo a un estudio de la CEPAL, sobre la base de un análisis de economía digital, oportunidades y desafíos, se establece que la recaudación en el Ecuador aproximada, ¿no? Por Uber es 6.6 millones, de Netflix es 47, lo que facturan, ¿no? Lo que facturan. Por Netflix, que es el mayor, es 47 millones, por Spotify son 15 millones, Apple 35 millones, da un total aproximado de 105 millones de dólares digamos, de dinero que se mueve en esos servicios aquí en el Ecuador. Los usuarios pagan. Exacto. Haciendo un estimado tanto del IVA, que aquí en Ecuador es 12%, más del ISD, que normalmente en los países que han implementado el ISD, el impuesto a los servicios digitales, es alrededor del 3%, habría una recaudación de 11.4 millones de dólares, que no es mayor. ¿Eso sería mensual? No, anual. Pero no es nada. Entonces pensar que eso, digamos, es un requisito para cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional, creo que no es así. Yo creo que más bien va en la línea de aumentar la recaudación tributaria para poder cumplir con ciertas metas generales que permitan llevar adelante, pues, algún tipo de agenda de desarrollo. Entonces, en ese contexto, yo insisto, Washington, yo creo que hay que analizar caso por caso, porque, por ejemplo, puede haber o algunos servicios digitales que estén generando distorsión en el mercado. Por ejemplo, el de Uber. Bueno, y ese ha provocado una tremenda polémica, claro. Se ha discutido muchísimo, inclusive fue objeto de
de politización en la última campaña para las seccionales. ¿No? Y ahora este anuncio también está siendo objeto, lamentablemente, está siendo objeto de politización cuando ya vemos que partidos políticos y políticos se apresuran a decir, yo me opondré a los impuestos para que se le extraiga dinero. Los impuestos per se no son malos. Los estados viven cómo se los enfoca de los proyectos. Entonces uno no puede oponerse a priori a una idea de impuestos. Uno tiene que saber a quién le van a extraer esos impuestos. En qué sector de la economía se va a extraer esos impuestos. ¿Cuál va a ser el impacto que generen esos impuestos? Sin duda. ¿No? Y luego pronunciarse. Pero ahí está estos apresuramientos, más bien que responden a cálculos políticos, de oponerse inmediatamente. Yo, por ejemplo, si me preguntan, ¿usted está de acuerdo con los impuestos que se han anunciado, estos impuestos a los servicios digitales? Yo le diría depende. Yo no le diría no ni sí. Le diría depende. Le decía, por ejemplo, en el caso ¿y de qué dependerían específicamente, por ejemplo? Por ejemplo, el mercado en el que estén. El mercado. Ya, Uber, que mencionaba hace un momento. Uber es un mercado del servicio de transporte, que es un servicio público y que está regulado. Entonces, los taxis amarillos, los taxis ejecutivos, pagan una serie tienen una doble revisión, pagan por un permiso, una licencia, que ahorita es polémica también por el número de cupos que se ha incrementado, ¿no? Pero tienen una serie de requisitos que cumplir para poder dar ese servicio público. En el caso y tributan también. En el caso de Uber, Cabify, no cumplen ninguno de esos requisitos. Simplemente uno se inscribe en la plataforma y comienza a prestar el servicio. Tiene que tener un carro, ¿no? Listo. No hay ninguna revisión especial, ni ninguna licencia. Que el conductor sea profesional, ni nada. Entonces ahí comienza a generarse una distorsión en el mercado. Algo similar pasa con Airbnb, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, pero eso resulta lógico. Si yo tengo un cuarto disponible, si tengo un departamento que no lo utilizo, y comienzo ¿no? ¿Por qué no puedo alojar gente ahí, ¿no? Y lo ofrezco en la plataforma digital de Airbnb y ganar plata? Suena legítimo. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que hay hoteles, hay hostales, que se van a ver afectados. ¿no? Hay hosterías que tienen que cumplir con una serie de requisitos, que tienen que ser sujetos de inspección de bomberos, tienen que tener sistemas patentes de seguridad, pagar patente municipal, pagar inclusive a las asociaciones colectivas de músicos, ¿no? Tienen que cumplir una serie de requisitos. Y entonces ahí se justificaría. Entonces se genera una asimetría en el mercado. Y una distorsión inclusive. Una asimetría en el mercado, una distorsión, exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, en estos casos, ¿cabe un impuesto? ¿Cabe un impuesto que de alguna forma restablezca un equilibrio en el mercado? ¿Usted qué dice? ¿Que sí cabe? ¿No? Yo creo que habría que analizar. Habría que analizar. ¿No? ¿Y en el caso de Netflix? ¿Qué es una suerte? El Netflix, que es una suerte de plataforma alternativa para los consumidores de... En el caso de Netflix, originalmente Netflix surgió como una plataforma de streaming que inclusive ellos mismos eran parte de la Asociación de Internet de los Estados Unidos. Y hace poco, como ya comenzaron a producir contenido audiovisual, sus propias series, sus propias películas, últimamente se salieron de la Asociación de Internet y entraron a la Motion Picture Association, a la Asociación de la Industria Cinematográfica. O sea, se movilizaron hacia las industrias culturales, más allá de que su servicio lo presten a través de Internet. Pero ya se movilizaron a otra industria. Porque claro, los modelos de negocio se van ajustando. Desde luego. ¿No? ¿Quién nos hubiera imaginado hace 3 o 4 años que iTunes, esta plataforma de Apple, que uno le permite comprar canciones individualmente, ¿no? Que transformó y revolucionó el mercado de la música, porque antes uno tenía que verse obligado a comprar el disco entero. Así es. ¿No? Y pagar $14, $15 cuando yo de pronto a mí me interesaba solamente una canción del disco. Ahora, con iTunes, uno podía comprar solo la canción por $1.99. La que uno le gusta. La que uno le guste, y se bajaba, y uno era propietario de esa canción con los derechos y pagando todos los derechos de propiedad intelectual por un valor mucho menor. Pero de repente irrumpe en el mercado Spotify, que cambia el paradigma. Ahora ya Washington no es el dueño de la música, no paga por tener en su computadora bajada la canción o el disco, sino que ahora paga por un servicio. Por un servicio. ¿No es cierto? Es guardando las distancias el equivalente, por ejemplo, al leasing de los carros, ¿no? Yo voy a pagar un leasing, pero nunca soy dueño del carro, pago como un servicio y luego cuando llega el cierto tiempo o termino de comprar el carro o lo devuelvo. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces se convierte en un servicio.
Igual el tema de la música, igual el tema de los videos. Ahora, habría que analizar el mercado, a ver cuál es el impacto que eso tiene, por ejemplo, en la televisión paga, en DirecTV, en TV Cable, que ellos tienen que pagar una licencia. Pero tiene un impacto porque han tenido que bajar los costos de eso. ¿Pero es el mismo modelo de negocio? servicios. ¿Pero es el mismo modelo de Ya. negocio? Es la pregunta. Claro. Es el mismo modelo de negocio, porque en el caso No de, es. de Netflix es video bajo demanda. Y- Yo veo lo que quiero, y video a la hora que producción, quiero. así es. En el otro es más similar a la televisión al aire, Claro. ¿no es cierto? Estás obligado a ver el A contenido ver que el ellos te contenido, ofertan los y comerciales y todo eso. Claro. Entonces, el modelo de negocio es distinto, porque ahí eventualmente hay un ingreso por publicidad, punto. ¿no? Mientras que Netflix no tiene publicidad. tiene publicidad, ¿no? ¿no? Es bajo demanda, yo puedo ver a la hora que quiera, en donde quiera, en Escoger el lo que dispositivo quiero ver. quiera, el otro no. Entonces habría que analizar profundamente cómo funcionan los modelos de negocio y si es que hay algún tipo de conflicto o de asimetría que se genere en ese mercado en particular. Porque el análisis que hacíamos es que Netflix te permite a ti escoger lo que quieres y evitar la televisión basura, por ejemplo. Claro. Porque no estás obligado a ver lo que te ponen los canales. Claro. Y Pero, entonces, ¿por qué deben grabar eso? sin embargo, claro, y tienes otra alternativa también, Claro. que es YouTube. YouTube. ¿No que es es cierto? igual. Entonces, si es que de repente YouTube, que no es un modelo de suscripción, que es Ajá. un modelo gratuito, ¿no es Gratuito, cierto? absolutamente Ya. gratuito. Pero al que también puedo acceder a contenido. Ujú. ¿Ya? Y cualquier cantidad. En ¿eh? cualquier cantidad. Entonces claro, ahora mi papá, por ejemplo, mi papá es feliz porque en su televisión inteligente él puede ver o Netflix o puede también navegar YouTube y ver los videos antiguos de Jorge claro, Negrete. y o qué sé yo. temáticas de todo género. Exacto. ¿no? Ciencia, tecnología. Así es. Es una maravilla eso. Entonces, lo que pasa, Washington, es que en el fondo de toda esta discusión, lo que hay en el fondo de todo esto, es que nosotros estamos en el medio de una gran y profunda revolución, Sí. que es denominada la cuarta revolución La cuarta industrial. revolución. Fíjate cuánto La duró, lo revolución poco que de la duró la información, tercera. claro. La poca que duró la tercera, la información y comunicación duró apenas Casi 15 nada, años. Casi nada. Y entramos en la Dimos cuarta. un salto, pero tremendo, ¿no? Y entonces estamos en medio de esa revolución en donde todos estos modelos de negocio, estos horizontes que se abren para nuevas carreras, nuevas profesiones, el rol del Estado. Porque ¿quién cobra impuestos? El Estado, ¿no es cierto? Pero ¿qué plantea blockchain? Que es un nuevo paradigma de la tecnología. Es decir, un nuevo paradigma de organización social incluso, no solo tecnológica. Plantea que la gente puede interactuar por sí misma prescindiendo del Estado. Las criptomonedas, por ejemplo. Criptomonedas, claro. Las exactamente. criptomonedas. El Estado está diciendo, bueno, ¿y aquí yo qué rol juego? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo regulo? Porque es basado en sociedades colaborativas. Claro, y en vamos la hacia eso, ¿no? confianza. Porque Facebook está anunciando ya la elaboración de Vamos hacia la eso. criptomoneda. Ujú. Vamos hacia eso. Entonces, aquí, si no se entiende bien lo que estamos viviendo, mal se puede regular, mal se puede imponer impuestos, porque podríamos estar generando barreras, podríamos estar generando Para el nosotros mismos desarrollo, claro. distorsiones en el mercado, cuando lo que debemos de entender perfectamente bien estos nuevos modelos de negocio y ver también lo dinámicos que son. Porque decía, iTunes vino, parecía el modelo no, modelo el ideal, fantástico, el el ideal. ideal, Ujú. y fíjate que no duró ni 10 años. Así es. Es decir, la innovación contrapone, digamos, a lo que se podía estar pensando hacer en un momento determinado. Es desenfrenada. Entonces, Es desenfrenada, ¿no? entonces así como tiene que cambiar los paradigmas de la educación, desde la básica, en donde los niños, los jóvenes, tienen que aprender a aprender permanentemente. Nunca deben terminar de aprender, porque todo el tiempo están cambiando las cosas. Estamos ya en la cuarta era, ¿no? Estamos en la Lo cuarta que decían los revolución. hermanos Toffler, tercera era de la Así comunidad, es. ahora estamos en la cuarta. En la cuarta. En la cuarta. ¿no? Porque eso es, o sea, mi hijo menor, seguramente que tiene 10 años, seguramente tendrá una profesión que todavía no existe, que no la conocemos al momento. Y el manejo tecnológico será una cosa. Entonces mal puedo yo increíble. preguntarle a él, mi hijo, ¿qué vas a hacer tú de grande? Porque más no tengo idea, cara. Espérate un ratito. Espérate un ratito. Claro, la un verdad. par de años. Entonces, yo creo que ese es el desafío que se plantea a los nuevos líderes, a los gobiernos, Desde los luego. gobiernos, que logren sintonizar con lo que está pasando en el mundo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.